Buenas tardes familia, vamos a empezar nuestro mensaje de mediodía y vamos a leer el libro de Hechos del capítulo 4 del versículo 1 hasta el versículo 22. Hoy día vamos a leer bastante, así que dice la palabra de Dios: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de varones eran como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y al sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre hacen ustedes esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en su presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores, la cual has venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba de pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos nosotros, los que moran en Jerusalén, y no los podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en ese nombre. Y llamándoles les intimaron que de ninguna manera enseñaren ni hablen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el nombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Muy bien, vamos a hablar algo. Aquí a Pedro y a Juan los habían arrestado por haber sanado al cojo que estaba en la puerta del templo, lo vimos en el capítulo 3. Entonces Pedro y Juan los llevaron al concilio, pero a ver, acá la Biblia dice primero algo. Dice que los fariseos, los saduceos, los de la guardia del templo estaban resentidos, estaban molestos porque ellos habían hecho esto. Y los llevaron y dice les echaron mano, o sea, ahí quiere decir les golpearon. Pedro y Juan no habían hecho nada malo, sin embargo recibieron una injusticia de parte de estos hombres. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. No los juzgaron ahí mismo, sino les pusieron en la cárcel, ¿no? Y cuando se reunieron, le preguntaron en nombre de quién, ¿no? O sea, ¿con qué autoridad? Cuando vemos en la Biblia que dice en nombre de quién, es con qué autoridad están haciendo esto, quién les ha dicho, quién les ha ordenado. Y ellos mencionaron en el nombre de Jesucristo. Acuérdense que Jesús había dicho: en mi nombre harán todas estas cosas. Entonces ellos decían: con la autoridad que Jesús nos dio, a quien ustedes crucificaron. Ellos estaban dando testimonio que el hombre que crucificaron tenía autoridad para poder hacer milagros, cosa que le corresponde solamente a Dios. Y ahí es donde ellos se quedaron sorprendidos, los maestros. Y acá dice algo muy interesante. Pedro, lleno del Espíritu Santo, empezó a hablar.
Y de esto se trata parte de la llenura del Espíritu Santo, que es predicar con denuedo la palabra de Dios. Una persona cuando está llena del Espíritu Santo no tiene una manifestación externa, no tiene una manifestación de repente en ciertas circunstancias de la vida, o no tiene una manifestación de repente en movimientos o en cosas un poco raras, sino manifiesta porque empieza a predicar la palabra de Dios con bastante denuedo, porque no es la persona que está hablando por su propia carne, sino es que está llena del Espíritu Santo. Y Pedro estaba así. Y dice, todo esto lo que está ocurriendo es para que sea notorio entre ustedes, sea notorio entre el pueblo de Dios, sea notorio entre ustedes que son judíos, puedan entender que Jesús es quien da la autoridad para poder hacer ello. Y empiezan a predicar. Y no va a haber salvación en ningún otro si no es en el nombre de Cristo. Si no es en Jesús, no tenemos salvación. Hoy en día es muy común escuchar la frase: todas las religiones nos llevan a Dios. Y no. La Biblia afirma que solamente en Cristo hay salvación. Y hay algo bien importante. El hombre muchas veces es duro. Y aquí estos fariseos, estos saduceos, estos guardias del templo, vieron los milagros, vieron cómo ni siquiera esos milagros hacían que Pedro y Juan sean exaltados y se crean dioses. Ellos vieron cuando ellos hicieron los milagros y todos glorificaban a Dios. Sin embargo, ellos dijeron, no podemos hacer nada. Pero así como tampoco no podían hacer nada para contradecir lo que Pedro y Juan estaban enseñando y haciendo, tampoco hacían nada para cambiar su corazón. No habían sido transformados ni siquiera por la palabra de Dios. Cerraron más bien sus corazones. Y déjame decirles algo. Muchas personas actúan así. Conocen de Cristo, saben del milagro que hace Jesucristo en las vidas. Y de repente no solamente un milagro de sanidad, sino un milagro de quitar una vida pecadora, transformar vidas. Dar paz al que incluso vive una guerra interior dentro de su vida. Y sin embargo son duros. Estos fariseos, estos saduceos, estos guardias del templo reconocían a Cristo, reconocían el milagro del Señor, pero no habían sido transformados. Y aquí es donde empezaron incluso a decir, ¿sabes qué? Hay que amenazarlos para que no prediquen. Sin embargo, hay una respuesta muy importante que da Pedro y dice, ¿a quién deberíamos obedecer? ¿A Dios o a ustedes? Y quisiera terminar con esto. No dejes que nada impida que prediques de Jesús. Ni la cárcel, ni la enfermedad, ni nada. Siempre predica de Cristo. Nada te puede callar. En todo momento, en todo tiempo, habla de Jesús. Así como Pedro, lleno del Espíritu Santo, empezó a hablar de Cristo, testificando. A pesar que le habían echado a la mano, le habían echado en la cárcel, ellos hablaron, siguieron hablando y no dejaron de hablar. De esa misma manera nosotros sigamos predicando la palabra del Señor. Muy bien, familia, este fue el mensaje de mediodía. Nos vemos mañana en la continuación del capítulo 4. Dios los bendiga.